Santísima Madre de Guadalupe! Tome Acapulco. Ataquemos. Mantuvo correspondencia insurgente. ¡Mexicanos! ¡Hoy! ¡Nuestra patria nos hace un llamado! ¡Necesitan auténticos patriotas y valientes guerreros! Nuestro deber es defender nuestro país, como siempre lo hemos hecho. ¡Que Dios y las gloriosas alas del águila mexicana nos protejan! ¡Viva México! ¡Pero viva México libre! A toda la comunidad estudiantil de la Escuela Secundaria Rosario Castellanos, el 20 de noviembre celebramos un aniversario más de nuestra Revolución Mexicana, fecha importante que cambió el rumbo de la historia de nuestro querido México. La Academia de Historia y Matemáticas, a cargo de la profesora María Sánchez Basaldúa, de la profesora Noemí Rojas López, de la profesora Jessica Sánchez Moreno, del profesor Jesús Jacel Oviedo Fabián, de la profesora Ana Hernández Capistrán y del profesor Laurentino Carlos Valera. Hemos preparado un museo virtual donde los iremos guiando por los acontecimientos más importantes de la Revolución Mexicana. ¿Qué les parece si comenzamos este grandioso recorrido a través de la historia de nuestro país? Para hablar de la Revolución Mexicana, tenemos que comenzar hablando de don Porfirio Díaz, quien gobernó por 31 años. Su lema era orden, paz y progreso. El 20 de noviembre de 1910 es la fecha en que inició la Revolución Mexicana y terminó el 5 de febrero de 1917, con la constitución política que rige a México actualmente. Francisco I. Madero convocó al pueblo a levantarse en armas en contra del régimen de Porfirio Díaz, al que consideraba una dictadura. Porfirio Díaz es uno de los presidentes que todos los mexicanos tenemos en mente, al igual que Benito Juárez o Francisco I. Madero. Su nombre ha sido estigmatizado en pro de la democracia y se olvida que también impulsó el desarrollo tecnológico e industrial del país. Aquel 20 de noviembre de 1910 destacan los movimientos que Pascual Orozco y Francisco Villa encabezaron en Chihuahua. El papel de Porfirio Díaz en esta revolución le valió el cargo de mayor de infantería de la Guardia Nacional, que le fue otorgado por Benito Juárez. A partir de entonces comenzó a figurar en diversas batallas que le dieron prestigio y probaron su valía como militar y estratega. Algunas son: enfrentó a los conservadores en Ixcapa junto a José María Salgado. Participó en la Guerra de Reforma y entró, triunfante con sus tropas, a la Ciudad de México el 4 de enero de 1861. Ahora toca hablar de la Decena Trágica, un periodo importante en esta lucha de la Revolución. Hace 107 años, el domingo 9 de febrero de 1913, dio inicio el periodo conocido como la Decena Trágica, con la sublevación de un grupo de cadetes de la Escuela Militar de Aspirantes de Tlalpan, y que terminó con el ascenso al poder de Victoriano Huerta y el encarcelamiento de Francisco I. Madero y José María Pino Suárez, quienes serían asesinados arteramente 3 días después.
La sublevación se inició en la Ciudad de México, donde un grupo de disidentes, comandado por el general Manuel Mondragón, se levantó en armas y puso en libertad a los generales Bernardo Reyes y Félix Díaz, quienes estaban presos. Posteriormente asaltaron algunas dependencias del gobierno y decretaron el estado de sitio. El general Lauro Villar defendió el Palacio Nacional, pero fue herido, por lo que Madero nombró en su lugar a Victoriano Huerta. Al paso de los días se solicitó la renuncia de Madero y José María Pino Suárez, lo cual fue rechazado. El 17 de febrero Gustavo Madero descubrió que Huerta estaba en arreglos con los opositores y lo llevó ante el presidente, quien no creyó en sus palabras y lo liberó. Poco después, Huerta firmó un acuerdo, el Pacto de la Embajada, en la sede de la Embajada de Estados Unidos en México, con el apoyo del embajador Henry Lane Wilson, con Félix Díaz en su calidad de jefe de Ejército Federal, consumando su traición, destruyendo al presidente y al vicepresidente ese mismo día. Madero y Pino Suárez fueron apresados y obligados a renunciar al día siguiente. El 19 de febrero, Victoriano Huerta fue designado presidente mediante una serie de maniobras ilegítimas, por lo que fue conocido como el usurpador. La revuelta culminó el 22 de febrero con el asesinato de Madero y Pino Suárez. ¿Has escuchado alguna vez el nombre de Villa y Zapata? Pues déjame platicarte que Carranza, Villa, Zapata y Álvaro Obregón se reunieron en la Convención de Aguascalientes para llegar a un acuerdo, luego que Victoriano Huerta renunció a la presidencia en 1914. Sin embargo, Villa y Zapata no simpatizaban con Carranza, lo que generó una ruptura que llevó a una lucha de guerrillas, que fue la siguiente etapa de la revolución. Batallones, cañones y armas desplegaban humo, el grito de los mexicanos resonando en el aire, exigiendo libertad y justicia, la que hoy retumbaba en las calles y en la memoria de lo que un día fue la liberación de un pueblo. Habló de ciudadanos que perdieron el miedo y salieron para hacer una revolución, pero fue la misma situación en la que el país se encontraba, lo que dio origen a los soldados que combatieron en el movimiento, los que protagonizaron la historia de una nación cansada de vivir en extremidades de la desigualdad tan extrema en la que estaban. Como podemos observar, esta época destacaron por su gran participación algunas mujeres mexicanas, entre las que se encuentran María de la Luz Espinosa Barrera. En 1910 le fue otorgado el grado de teniente coronel por el general Emiliano Zapata, al demostrar gran valentía, coraje y habilidad como jinete. María de la Luz Espinosa siempre tuvo muy presente la causa por la cual peleaba, aclarando que nunca dejaría que algún extranjero o extraño enemigo tomara posesión de la tierra mexicana, llevando marcado en la memoria, extrayendo desde los pulmones, eferveciendo en su garganta, llenándole el corazón y erizándole la piel, aquellas palabras que usó de estandarte por 10 años: tierra, agua y libertad. Carmen, conocida como la Generala, comandó cerca de 300 hombres que lucharon en los estados de Hidalgo y Tlaxcala. La Generala poseía recursos económicos, ya que su padre era rico, por lo que su propio gobernador, Agustín Sánchez, le sugirió solicitar el indulto de su hermano a cambio de la rendición. Clara de la Rocha se afilió al movimiento maderista en 1910. Durante el movimiento armado fue nombrada comandante de guerrilla y luego coronela. Participó en la toma de Culiacán, Sinaloa, en 1911 y en el asalto a la Casa Moneda de la ciudad de 1911. Durante la lucha por la toma de Culiacán, Clara de la Rocha logró una victoria imponente para las fuerzas antirrelacionistas. En esta batalla luchó junto a su padre, el general Herculano de la Rocha.
Un dato curioso en torno a la figura de Clara de la Rocha es que su peinado fue asociado como fuente de inspiración para el peinado de la princesa Leia de la saga de Star Wars. Clara de la Rocha es crucial dentro del movimiento antirreeleccionista porque su apoyo fue directo en el campo de batalla. María Quinteras de Meraz participó en 10 enfrentamientos y por sus méritos alcanzó el grado de coronel en el ejército villista. Una mujer valiente más, de todas aquellas que un día se enlistaron en las filas para combatir en aquel acto bélico que fue la Revolución Mexicana y que en este mes se recuerda con cierto aire de nostalgia, al recordar cuántas vidas se perdieron en aras de la defensa de sus ideales para tener un cambio de vida. Ángela Jiménez nació en Jalapa del Márquez, Oaxaca, 1886. En 1911, unos soldados federales catearon su casa en busca de rebeldes y trataron de amedrentar a su hermana. Después de presenciar ese terrible hecho, Ángela Jiménez juró matar federales, se vistió de hombre y se hizo llamar Ángel. Se unió a la revolución junto con su padre y fue soldadera, abanderada, experta en explosivos, espía y a veces cocinera. Petra Herrera, alias Pedro Herrera. 29 de junio de 1887, 14 de febrero de 1916. Fue una soldadera, combatiente en las tropas insurgentes de la Revolución Mexicana, que se refería a sí misma como generala. La gastronomía en México en tiempos de guerra. La Revolución Mexicana. ¿Te imaginas cómo era la preparación de alimentos donde no existía una cocina como la que tenemos actualmente? Te contaré un poco sobre las condiciones de los soldados y gente que los acompañaba, donde pasaban largas jornadas caminando por sus puestos sin la comodidad de una cocina o de sus utensilios e incluso de los ingredientes para preparar algún platillo. Entonces, ¿cómo cocinaban? Sin duda alguna, era un gran reto preparar comida en tiempos de guerra, porque tenían a su alcance pocos ingredientes, entre ellos una limitada colección de semillas y especies en pocas cantidades. Tan solo lo que cabía en los bolsillos, por ejemplo, algunas tortillas, chiles secos y frijoles. Pero ¿de dónde se obtenían esas semillas? Una respuesta bastante sencilla: aún se practicaban los trueques. Así, de esta manera, se conseguían las semillas e incluso algunos quelites o verdolagas que recolectaban en el campo. Vestimenta revolucionaria. Siempre hemos vestido igual. No durante épocas de guerra, como la Revolución Mexicana, a las mujeres o las adelitas llevaban siempre un rifle, muy bien ajustado al rebozo. En el norte del país utilizaban botas y sombreros tejanos, mientras que las adelitas indígenas tan solo utilizaban sombreros grandes, rebozos y huaraches. La tela de su tradicional vestimenta era de algodón, con tejidos de popelina y manta, en tonos opacos. La falda solía llevar un olán en la parte baja, cuello alto y una banda en la cintura, junto con un moño de mariposa. ¿Y los hombres? Ellos vestían con trajes de charro o de mariachi. El traje de charro es bien conocido por los mexicanos. La mayoría de estos suelen ser color negro, con adornos metálicos representativos del oro y la plata. Y lo que para nada del mundo puede faltar es el clásico sombrero. Las personas que portaban estos hermosos trajes eran elementos del voluntariado llamados rurales. De igual manera, ellos perseguían a los ladrones y asaltantes que destruían sus territorios. Entre otros trajes que podemos observar durante la Revolución Mexicana está la vestimenta de la burguesía. Por ejemplo, la vestimenta de Porfirio Díaz, quien portaba sombreros de plumas y trajes militares hechos a la medida. Por otra parte, no podemos dejar de lado el traje de los caudillos, como los de Emiliano Zapata y Pancho Villa.
Estos se caracterizan por su bigote, ceja poblada, sombrero ajustado, carrilleras y un gran rifle. Deseamos que les haya agradado este recorrido por la Revolución Mexicana. Esto es solo un pequeño relato, ya que la Revolución Mexicana duró muchos años. Ahora deberás contestar las siguientes preguntas relacionadas con todo lo que escuchaste. Espero hayas puesto mucha atención. ¿En qué año inició la Revolución Mexicana? ¿Cuántos años duró la lucha de la Revolución Mexicana? ¿Quién convocó al pueblo a levantarse en armas en contra del régimen de Porfirio Díaz? ¿Quién era conocida como la Generala?